Así que le doy el mando al doctor Benzadón para introducir esta próxima plenaria. Bueno, buenos días a todos. Quedan 15 minutos, eso es todo lo que nos separa del almuerzo. Así que vamos a tratar de ser breves y que valga la pena esta espera a ir a comer. Para comenzar directamente a hablar de la década del 80. En la década del 80 pasaron muchas cosas en el mundo, en Argentina. Fue el retorno a la democracia, ganamos el Mundial, también estuvo la Guerra de Malvinas. Y la década del 80 fue también una revolución en medicina. En esta década la medicina cambió para siempre. Y esa revolución, como ustedes saben, se llamó la medicina basada en la evidencia. De la mano de Sackett y Cochrane, de la Universidad de McMaster en Canadá, nos dimos cuenta de que había que cambiar el paradigma. Y los médicos pasamos de argumentar nuestras conductas desde la fisiopatología o la experiencia personal a argumentarlas con la mejor evidencia científica disponible, preferentemente ensayos clínicos randomizados que testeaban si realmente los tratamientos que creíamos efectivos beneficiaban a los pacientes. Y este auge de la medicina basada en la evidencia se vio reflejado en un dramático aumento de las publicaciones justamente de ensayos clínicos randomizados, que comenzaron a testear todos aquellos tratamientos que existían y los nuevos que iban surgiendo. De esta manera, lo que podríamos llamar el ciclo de desarrollo terapéutico precoz, que quedó luego de la instauración o del auge de la medicina basada en la evidencia, quedó de esta manera. Hay una producción científica que los médicos debíamos leer o debemos leer y trasladar a la práctica cotidiana asistencial de todos los días. Y para esto los médicos tuvimos que adoptar nuevas habilidades y destrezas que eran cómo formular una pregunta adecuada de investigación frente a cada caso clínico, cómo buscar en la bibliografía, en esa época no había Google, cómo buscar en PubMed cuáles eran los estudios que permitían contestar esa pregunta y también herramientas para hacer un análisis crítico de las publicaciones para ver si nos sugerían cambiar conductas o sugerían qué tratamiento era el más adecuado para cada paciente. El problema fue que con este auge de publicaciones, mantenerse al día con todo lo publicado se volvió casi imposible. Si ven la línea verde, en la flecha celeste marca el auge de la medicina basada en la evidencia, década del 80. Leer todo lo publicado se volvió casi imposible. Había que leer aproximadamente 100 artículos por semana para estar actualizado. Y este problema fue solucionado con una estrategia, la comunidad científica reaccionó, generando lo que hoy llamamos las guías clínicas y las revisiones sistemáticas. Estos documentos, como ustedes saben, nos ayudan porque resumen un poco todo lo publicado, analizan críticamente la evidencia disponible y nos dan recomendaciones de qué hacer. De esta manera, los médicos tuvimos que, además de las habilidades que mencioné antes, incorporar la habilidad de poder interpretar las guías y, sobre todo, determinar si el paciente que tengo enfrente corresponde a la guía que estoy leyendo o no y, por supuesto, ver si las recomendaciones de las guías apoyan o no determinado tratamiento. Y acá pueden ver cómo durante décadas prácticamente no había publicaciones de guías clínicas y en la década del 90, como reacción a esta gran producción científica, hay un auge, hay una gran producción de guías clínicas que continúa hasta hoy en día. Y la verdad es que este nuevo modelo de desarrollo terapéutico tuvo un impacto espectacular.
Sobre todo en cardiología logramos reducir la mortalidad de entidades como el infarto, la insuficiencia cardíaca crónica, la hipertensión, de manera dramática. Si ustedes ven en este estudio que analiza la mortalidad por patología cardiovascular a lo largo de los años, vemos cómo ha ido bajando sostenidamente luego de la década del 80. Así que el auge de la medicina basada en la evidencia nos permitió dramáticos avances, muchos beneficios, sobre todo en cardiología. Pero no todo fueron buenas noticias. Es decir, este nuevo modelo de desarrollo terapéutico trajo aparejado también algunos problemas nuevos que antes no teníamos. Y lo que pasó fue que al quedar tan claramente estipulado en las guías clínicas qué es lo que hay que hacer, lo que se comenzó a ver es que hay una brecha en el mundo real entre lo que habría que haber hecho según las guías y lo que terminamos haciendo realmente. Y lo que se vio es que esta brecha terapéutica es perjudicial para los pacientes. Por ejemplo, en este trabajo con 77.000 pacientes de 400 hospitales, en los cuales se midió la adherencia a las guías de síndrome coronario agudo, se vio que cuanto peor es la adherencia a las guías, mayor es la mortalidad de esos hospitales. Así que esta brecha terapéutica que existe y que afecta prácticamente a 1 de cada 5 pacientes internados es perjudicial. Y a fines de la década del 90, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica un documento que se llama Errar es humano y que tuvo un impacto terrible en la opinión pública de los Estados Unidos. Y ese documento lo que decía es justamente esto, que hay una brecha terapéutica, que prácticamente 1 de cada 5 pacientes no recibe el tratamiento que le corresponde, y lo que ellos marcan es que esto es riesgoso, y esto provoca un daño en los pacientes que se podría haber evitado. De hecho, estudios muestran que en los Estados Unidos, estamos hablando del primer mundo, esta falta a la adherencia terapéutica puede ser considerada como la 5ª causa de muerte, después de la patología cardiovascular, el cáncer, el ACV y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que se vio también es que esta brecha terapéutica se puede acortar. Con intervenciones, que ya vamos a ver más adelante, podemos mejorar la calidad de atención, podemos mejorar la adherencia a las guías clínicas. Por ejemplo, en este trabajo finlandés de diseño antes-después, vieron que con una intervención multimodal, principalmente educativa, sobre los médicos, lograron mejorar la adherencia a las guías y eso se vio reflejado en una mejoría de la sobrevida a 6 meses de los pacientes con síndrome coronario agudo de alto riesgo. O sea que la calidad de atención se puede mejorar, reducir esa brecha terapéutica es útil y salva vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos acortar esa brecha terapéutica? Las disciplinas que tienden a trabajar sobre esto, en general, se las denomina bajo el término Quality Improvement o mejora de la calidad, aunque también la van a ver con otros nombres, como la ciencia de la mejora, la ciencia de la implementación, o también se lo denomina medicina traslacional de tipo 2, ya que se llama traslacional de tipo 1 a aquellas disciplinas que ayudan a unir lo que es ciencia básica con estudios clínicos, y la medicina traslacional de tipo 2, que es justamente lo que estamos hablando hoy. Y básicamente los abordajes para cortar la brecha terapéutica, como decía Andrés, que creo que no casualmente es ingeniero industrial, vienen de la industria, y vienen de la industria no médica, vienen de la industria automotriz principalmente. Hay distintos abordajes, Kaizen, Lean, Six Sigma, FADE, y creo yo el que más se aplica en medicina o el que más se adoptó en las distintas instituciones médicas es este que se llama PDCA
que vamos a ver un poco en detalle más adelante. También hay otras formas de mejorar la calidad de atención, que son, por ejemplo, los procesos de acreditación. En el ICBA pasamos recientemente un proceso de acreditación y vimos que eso nos ayudó mucho a mejorar la calidad de atención. Y hay otras estrategias, como ya no pequeños cambios incrementales de la calidad, sino rediseño de todo el proceso con técnicas nuevas, como por ejemplo la de Design Thinking. ¿Y qué tienen en común todas estas técnicas? ¿Qué tienen en común todos estos modelos que tienden a ayudar a que trabajemos mejor, que tienden a ayudar a que el paciente reciba el cuidado que merece y que corresponde? Y básicamente elegí 3 características que tienen en común todos estos modelos y que vamos a ver a continuación. En primer lugar, es el tema del abordaje sistémico. En la facultad y en la residencia nos entrenan para ser supermédicos. Tenemos el mandato de estudiar muchísimo, esforzarnos, entrenarnos, para que después, cuando estemos frente al paciente, podamos resolver todos los problemas. Ese modelo mental es muy perjudicial. Está muy bien que nos entrenemos y que estudiemos, pero eso no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque ya Donna Debian dijo hace muchos años que los resultados en salud no solo tienen que ver con la habilidad o el conocimiento del médico, sino también con la estructura que sustenta todo eso y con los procesos sobre los cuales asienta la actividad asistencial. Y por más que estudiemos y nos esforcemos, hay cuestiones estructurales o de procesos que si no están bien, a los pacientes no les va a ir bien. Como ejemplo de esto, puedo mencionar uno de los casos de éxito más lindos que tuvimos en el ICBA cuando abordamos todo esto del Quality Improvement, que fue que comenzamos a medir el tiempo puerta-balón y vimos que la mitad de los pacientes no abríamos la arteria en el tiempo adecuado, tardábamos mucho. Bajo la visión tradicional es porque el médico no se apuró, porque el médico tardó en venir. Ahora, cuando los médicos que analizaron esto, como Nicolás Lalor, Gerardo Nau y un montón de gente que analizó el proceso, vio que muchas de las cosas que hacíamos después de que llegaba el hemodinamista para hacer la angioplastía, se podrían haber hecho antes. Rediseñamos el proceso, lo implementamos y pudimos constatar grandes descensos en los tiempos. Actualmente logramos abrir la arteria antes de los 90 minutos en la gran mayoría de los pacientes. El segundo punto clave que todos los modelos tienen en común es el de medir para mejorar. Los médicos estamos acostumbrados a medir para investigar, a medir para buscar una relación causa-efecto entre un tratamiento o 2 fenómenos. Esto es distinto. Medir para mejorar tiene otra filosofía. Y básicamente las métricas son importantes porque por un lado nos permiten detectar un problema. Al medir el tiempo puerta-balón nos dimos cuenta que estábamos tardando demasiado. También nos permite a veces entender por qué existe ese problema, testear los cambios de las iniciativas que vamos implementando, y cuando logramos el éxito, las métricas permiten sostener los cambios en el tiempo. Hay que medir calidad de atención. Y además las mediciones tienen otras utilidades. Nos permiten compararnos con otras instituciones. Por eso nosotros medimos indicadores validados internacionalmente que nos permiten compararnos con los mejores centros del mundo para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Nos permiten rendir cuentas. Nos permiten convencer al escéptico. Implementar cambios habitualmente es difícil, hay resistencia y muchas veces los números son los que nos permiten allanar el camino. Y cuando no hay resistencia, pero hay muchos innovadores que quieren cambiar, las métricas también sirven como un estímulo que nos da energía para seguir trabajando y avanzando.
Acá tienen algunos ejemplos que vivimos nosotros de medir para mejorar. En un momento tratamos de abordar el tema de las hipoglucemias en la internación. Todos creíamos que tenían que ver con la bomba de insulina, pero cuando medimos todas las hipoglucemias que tuvimos durante varios meses, vimos que por lejos la causa más frecuente era que habíamos dejado al paciente en ayunas y seguía con el mismo tratamiento, y solo muy poquitos pacientes tenían bomba de insulina al momento de hacer la hipoglucemia. Y otro de los ejemplos, y vuelvo, al tiempo puerta-balón, porque la misma métrica al principio sirvió para detectar el problema, después nos sirvió para testear los cambios, para monitorear la solución, y hoy en día nos sirve para sostener los cambios en el tiempo, que es un gran desafío. Y a veces mejorar solo se logra midiendo, sin cambiar nada. Esto es lo que en la literatura se llama efecto Hawthorne, y nosotros lo vimos cuando empezamos a medir, nos propusimos mejorar la prescripción, y definimos qué era una prescripción correcta y la empezamos a medir. Y como ven, empezó a mejorar la prescripción solo por el hecho de empezar a medirla. La línea de puntos marca el momento en que hicimos las intervenciones, que fue una norma de formato correcto, un software que ordenaba las indicaciones por aparatos, una serie de medidas. Pero lo que nos llamó la atención es que cuando las implementamos ya habíamos mejorado. Y por último, el tercer componente que todos estos modelos de mejora tienen en común es que más allá de todos estos aspectos duros de diseño de procesos y de métricas, hay un componente humano que si no tenemos en cuenta vamos a fracasar. Es imposible mejorar algo si no involucramos a la gente que trabaja frente al paciente en el día a día. Es imposible mejorar si no contemplamos lo que se llama la resistencia al cambio y la tratamos de entender para tratar de evitarla y entender qué es lo que pasa que nos impide mejorar o nos impide avanzar. Y hay habilidades blandas que ya no son quizás de los ingenieros, perdón Andrés, que son la de la empatía, la de saber escuchar, la del trabajo en equipo. Muchas habilidades blandas que aplicamos muy bien en el consultorio, pero que fuera del consultorio nos solemos olvidar. Y que son claves para tener éxito en este camino de la mejora continua. Así, entonces, ¿qué habilidades deberíamos nosotros desarrollar nuevas que no tenemos para aprovechar estos nuevos modelos? Bueno, abordaje sistémico, métricas para mejorar y habilidades blandas. Mencionar algunas herramientas que les pueden ser de utilidad. Este modelo que tienen acá, creo yo, es el más simple y es el más difundido en medicina como modelo de mejora, en el cual defino qué quiero lograr, como segundo paso, y quizás el más importante, cómo lo voy a medir o cuáles son mis parámetros de éxito, y luego sí, implementar la estrategia y hacer ciclos de testeo que ellos llaman Plan, Do, Check, Act o PDCA, que son ciclos en los cuales hago pequeñas intervenciones, mido los resultados y me fijo si lo que estoy haciendo va en el buen camino. Y si no va en el buen camino, recalculo. Si no va en el buen camino, cambio la estrategia. Lo otro que nos vamos a tener que acostumbrar es a interpretar estos gráficos, que se llaman Run Charts o Control Charts, o gráficos de control. Y son gráficos que permiten evaluar la fluctuación de las métricas en el tiempo. Esta es una habilidad que tenemos que desarrollar. También les quiero mostrar esta herramienta que se llama gráfico de espina de pescado, desarrollado por un japonés que se llama Ishikawa, y que lo que permite es entender a los problemas no solo desde la dimensión personas, punitiva, que es la que quizás intuitivamente primero hacemos, sino que cuando estamos frente a un problema en calidad de atención, analizar también qué cosas están mal o favorecen el problema desde el punto de vista de los procesos, del contexto y de la estructura o los materiales que disponemos.
Y por último, de vuelta, habilidades blandas, trabajo en equipo, saber escuchar, manejar el tema de la resistencia al cambio, comunicar claramente qué queremos lograr, son parte de las habilidades que tenemos que tener y que si no tenemos que desarrollar. Y el impacto en el ICBA de todo esto fue muy grande. Vimos grandes mejoras en el tiempo puerta a balón, grandes mejoras en la adherencia al lavado de manos, en la medicación al alta de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y no solo vimos cambios en métricas de procesos, sino que vimos cambios en métricas de resultados, como la mortalidad del infarto que viene bajando, en estos gráficos pueden ver en el del medio, cómo viene bajando la mortalidad del infarto sostenidamente desde que empezamos con esto. Y también bajaron las infecciones, como ven en el gráfico de barras, cómo viene año a año bajando la tasa de neumonía asociada al ventilador. Así que para resumir, podemos decir que los beneficios de trabajar en calidad son claves para los pacientes, son muy útiles para el sistema de salud porque, como decía Andrés, esto permite reducir costos, reducir complicaciones y eso ayuda al sistema de salud a que sea sustentable en el tiempo. Y por último, yo creo que estas iniciativas son muy beneficiosas para nosotros también. Trabajar en esto de mejorar la calidad creo que es uno de los antídotos más potentes que tenemos contra el burnout. Así que si no están trabajando en calidad, les recomiendo que se entrenen, que desarrollen las habilidades, porque no hay nada más gratificante que ver cambiar las cosas para trabajar mejor y sentir que estamos logrando que los pacientes reciban la mejor calidad de atención posible. Muchas gracias. Bueno, Mariano, gracias. Vamos a invitar a todos.